Siempre que leemos el Evangelio, hay datos que, si bien parecen secundarios, contienen también algún mensaje y creo que, tratamos a veces de meternos allí para ver qué nos puede decir. El mensaje que me refiero tiene que ver con la geografía por donde Jesús está transitando, de acuerdo a lo que nos narra el Evangelio de San Marcos. Y la zona es Cesarea de Filipo, bien al norte, es decir, está en territorio pagano, al norte de la Galilea. Jesús está haciendo todo un camino fuera del territorio de Israel y metiéndose en una zona que está fuera de la jurisdicción de aquel que hacía poco tiempo había mandado matar a Juan el Bautista. Y me estoy refiriendo a uno de los hijos de Herodes, el tetrarca Herodes, que dominaba toda la Galilea y algunas otras zonas aledañas. Es decir, Jesús está fuera de la jurisdicción de este Herodes, que era un hombre realmente peligroso, y se mete en la jurisdicción de otro Herodes, que es hermano de este que está allí en Galilea y que se llama Herodes Filipo. Este Herodes Filipo es aquel que tenía la mujer Herodías, que se separa de él y que luego se va a juntar con el hermano propio de él, que es el Herodes que está allí en Galilea. Este hombre, si bien no era tan temible como lo era el Herodes que estaba en Galilea, era un hombre también con una moral bastante dudosa. En este sentido, fíjense el lugar donde está llegando Jesús. El lugar se llama Cesarea. No sé si les dice algo Cesarea. ¿Qué palabra está escondida allí? César. Es una ciudad que había levantado Herodes Filipo en homenaje al César, es decir, al emperador romano. Y por lo tanto había levantado allí en esa ciudad un montón de monumentos, de imágenes hacia el César, incluso templos. Así que no solo era una ciudad bien pagana la que había levantado este Herodes, sino que esa ciudad estaba en homenaje al César para congraciarse con él. Ella viene de aquellos tiempos, esto de querer homenajear a los poderosos. Ella viene de aquellos tiempos. Y Jesús se acerca allí y allí va a dar una enseñanza muy importante que está narrada muy claramente en este Evangelio y más claramente todavía en el Evangelio de San Mateo. Allí es donde Jesús le va a decir a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, lo que Jesús va a dar como enseñanza en medio de la ciudad del César, en medio de todo esa corruptela de querer congraciarse con los poderosos, Jesús les va a enseñar otra forma de vida, que es la de
estar al servicio de los hermanos. Así que el hecho de que Jesús se acerque a una ciudad como esta y a una zona bien pagana, está mostrando otra realidad, está mostrando otro estilo de vida, que los discípulos pueden llegar a comprender al punto tal que cuando Pedro dice que Jesús es el Mesías, cuando lo proclama allí, está rebelándose en contra del César, porque César se manifiesta él como el que viene en nombre de Dios. Y por eso los templos y por eso los homenajes. Es decir, el César se proclamaba Dios. Y por eso había que rendirle culto. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, está diciendo, ese no es el César, es este que tenemos acá al lado. Así que hay una clara definición en medio de un lugar como este, de cómo es este nuevo estilo de vida. Dios no es la autoridad política. Dios se ha hecho uno de nosotros y camina como el más pobre de todos. No tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso miramos con atención este lugar, porque está ya diciendo algún mensaje. Pero vamos a tratar de meternos un poco más. Jesús en el Evangelio, en este texto que escuchábamos, hace a los discípulos dos preguntas. Y esto no lo podemos pasar por alto, porque cuando un maestro de espiritualidad hace una pregunta, es para detenerse y meterse en la pregunta, porque no está diciendo algo así nomás, no está cuestionando superficialmente, sino va a lo hondo de la persona, de las personas. En este sentido, yo recordé un relato que me parece ilustrativo en orden a esto. Dice que el maestro iba caminando en medio del pueblo y se acercó hasta el mercado y allí se encontró con un antiguo discípulo que estaba allí yendo hacia el mercado. Y entonces el maestro se acerca hacia el antiguo discípulo y le dice, ¿a dónde vas? Y entonces el discípulo o ex discípulo le dice, estoy yendo hacia el mercado, tengo que hacer las compras del día, porque bueno, le dice, y le vuelve a decir el maestro, ¿a dónde vas? Entonces quedó descolocado el discípulo y vuelve a intentar explicarle, ¿no?, dónde estaba yendo y qué estaba haciendo. Y el maestro le vuelve a decir por tercera vez, ¿a dónde vas? Y ahí el discípulo se da cuenta que la pregunta del maestro es más honda. ¿A dónde estaba dirigiendo su vida? ¿Cómo se está encaminando? ¿Cómo va conduciéndose en este camino que lleva hacia dónde? Ese pequeño relato es para entender que las preguntas de Jesús no son preguntas simples, que se responden así fácilmente. Cuando Jesús dice, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre?,
está haciendo una pregunta muy profunda. Se está preguntando acerca de la sociedad del mundo y cómo está percibiendo este mundo lo de Dios, el obrar de Dios, cómo está descubriendo esto del reino, cómo está viendo los signos que hace el Maestro, cómo está descubriendo en Jesús algo más. Y entonces la respuesta que pueden dar los discípulos es porque están en contacto con la realidad. Es decir, no están en el mundo sin darse cuenta de lo que está pasando. Están con los pies en la tierra. Están viendo cómo la sociedad va caminando, cómo se conduce, cuál es su conducta, cuál es el modo de entender lo religioso, cómo tienen sus criterios, ¿sí? Todo lo que hace a las personas. Y para eso hay que estar allí atento. Porque justamente a este mundo y a esta realidad es que tenemos que anunciar la buena noticia. Nosotros podríamos decir hoy muy fácilmente, como dice Discépolo, ¿no? El tango de ese que dice: el hombre fue y será una porquería. Cambalache. Entonces decimos, cada vez está peor la cosa. La humanidad ha hecho un desastre. Y entonces, claro, ya nos desentendimos del problema. Y en realidad, esta gente que nos rodea y que es nuestra realidad, es a quien tenemos que anunciar la buena noticia. Entonces tenemos que conocerlos a fondo, pero también amarlos. Porque allí donde está una persona, sea quien sea, allí hay alguien que tiene sentidos para poder escuchar la buena noticia. En medio de la realidad que esté viviendo, con los criterios que tenga. Nosotros no estamos en guerra con el mundo. Al contrario, queremos abrazar al mundo con la buena noticia de Jesús. Entonces, por eso la pregunta es una pregunta fuerte. ¿Qué dice la gente? ¿Qué palpamos nosotros? ¿Qué nos estamos dando cuenta que está pasando? Y la otra pregunta, tremenda, es una pregunta quizás la más honda de toda la buena noticia del Evangelio. ¿Quién es Jesús para mí? Y ahí nos detenemos un poquito porque sabemos, porque lo hemos estudiado en el catecismo, quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Mesías, etcétera. ¿Cómo podemos ir diciendo, enumerando un poco lo que sabemos del Maestro como conocimiento de allá de la catequesis? Pero eso no dice Jesús en la pregunta, sino que la única respuesta adecuada a la pregunta de Jesús es nuestra propia vida. Allí estamos respondiéndole a Jesús esa pregunta. Desde cómo ocupamos nuestro tiempo, desde el lugar que le damos al Maestro en nuestra vida, hasta nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, nuestra filosofía, nuestro modo de caminar y de acercarnos a los hermanos. Si estamos al servicio o nos estamos sirviendo de los demás.
Todo eso está hablando de quién es Jesús para mí. Allí estoy respondiendo. Es decir, que son preguntas que van al hueso, a lo más hondo del hombre. Así que cuando encontramos en los evangelios una pregunta, tenemos que detenernos allí y masticarla. Ponernos un poco en la actitud de meditación, porque el maestro cuestiona a fondo y nos está poniendo luz también acerca de nuestra mirada acerca de las cosas y del mundo y de los hermanos. Inmediatamente Jesús va a decirles y va a revelarles algunas cosas que tienen que ver con el camino que está por emprender. Es decir, Jesús está allí fuera de Israel y va a entrar de vuelta a su pueblo, pero ya empieza a encaminarse hacia Jerusalén. Es decir, que ya estamos en un momento decisivo, estamos en la mitad del Evangelio, la mitad del Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Aquí hay como una bisagra. Jesús decide ir hacia Jerusalén y allí les está diciendo lo que va a pasar en Jerusalén. Es decir, Jesús va a ser rechazado, va a ser apresado, va a ser conducido a la muerte y en 3 días resucitará. Jesús les está ya mostrando el panorama de lo que se viene a los discípulos. Y allí Pedro, que parece que entendió un poquito mal su rol, lo lleva aparte a Jesús y se pone a increparlo, como diciéndole: nosotros estamos acá, te vamos a defender, no te va a pasar nada. Y Jesús dice a Pedro, el que va a tener la misión de conducir la iglesia: apártate de mí, Satanás. Tus caminos no son los caminos de Dios. Así que no es que no nos podamos desubicar, incluso aquellos que estamos llamados a la conducción de las comunidades. Nadie está exento. Por eso hay que volver siempre a la palabra, volver siempre a Jesús, tener siempre la mirada atenta allí, el oído, porque nos podemos desubicar muy fácilmente. Pero decía, miremos la situación que nos tocó hace un tiempito nomás con el tema del aborto, cómo muchos nos desubicamos. En lugar de amar a nuestros hermanos, nos pusimos en guerra. ¿Qué hubiese hecho Jesús ante estos hermanos? Ahí está el tema. No qué hubiéramos hecho nosotros, porque nosotros agarramos palos y empezamos a pegar. ¿Sí? La guerra no es una palabra de Jesús, pasa por otro lado. Entonces, el que quiera seguirme, cargue su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y me sigue. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y el Evangelio, la salvará. Fíjense acá, encontramos una densidad impresionante. Pero lo primero de todo, yo diría, es ponernos claramente la pregunta esa: ¿cómo está nuestro alrededor, nuestro mundo, nuestra situación? Porque allí tenemos que hacer nuestra misión.
Y en segundo lugar, y no menos importante, es quién es Jesús para mí. ¿Dónde lo tengo ubicado? ¿Cómo es esto de la buena noticia para mí? Porque ¿cómo voy a anunciar a los demás si todavía este Jesús está allí ubicado en algún lugar secundario de mi vida? La clave es esta palabra. Por eso llegamos al medio del Evangelio, al momento clave, porque hay que decidirse, porque a partir de aquí tenemos que caminar con Jesús hacia Jerusalén, hacia la Pascua, hacia la Semana Santa, hacia la pasión, muerte y resurrección del Maestro y de toda la humanidad. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios